En la tranquila extensión de un pequeño pueblo, enclavado entre calles que habían visto días mejores, se alzaba una casa modesta que se había convertido en un santuario para María. Esta casa, con su pintura desconchada y su porche chirriante, era su mundo, un mundo que había habitado sola durante los últimos 10 años. Cada mañana, cuando el sol arrojaba sus primeras luces a través de las cortinas raídas, María despertaba en el silencio de su entorno, un silencio solo roto por el suave ronroneo de su fiel compañero, un gato atigrado llamado Bigotes. Bigotes no era solo una mascota, sino un amigo, un testigo silencioso de la rutina y la soledad de María. La vida de María se había asentado en un patrón predecible. Cada día reflejaba el anterior. Sus mañanas comenzaban con el ritual de preparar un desayuno sencillo. El aroma del café preparado llenaba brevemente los espacios vacíos de su hogar. La pequeña cocina, con sus electrodomésticos anticuados y su papel pintado descolorido, había sido testigo de innumerables mañanas como esta. Era un lugar de tranquila reflexión para María mientras tomaba sorbos de café, perdida en sus pensamientos sobre los días pasados. Después del desayuno, María se ocupaba de su pequeño jardín, una labor de amor que aportaba una apariencia de alegría y color a sus días, que de otro modo serían monótonos. El jardín, con su variedad de flores y hierbas, fue un testimonio de la resiliencia de María y su capacidad para encontrar la belleza en medio de la soledad. Era su conexión con el mundo exterior, un mundo que poco a poco se había vuelto más distante e indiferente. Lo más destacado del día de María fue su caminata hasta el café local, un ritual que le proporcionó un sentido de comunidad muy necesario. El café, un pintoresco establecimiento en la esquina de Main Street, era un lugar de reunión para la gente del pueblo, un lugar donde las conversaciones fluían tan libremente como el café. Para María, estas visitas fueron un salvavidas, una oportunidad para interactuar con otros, escuchar sus historias y salir brevemente de las sombras de su soledad. El camino hasta el café, aunque corto, fue un viaje de anticipación, un momento de su día en el que la perspectiva del contacto humano disipó la persistente nube de soledad, aunque solo fuera por un tiempo. Sin embargo, a pesar de estos momentos de conexión, a María le dolía el corazón por el peso de su aislamiento. Sus hijos, que alguna vez habían llenado su vida de ruido y alegría, hacía tiempo que se habían mudado al extranjero, persiguiendo sus propios sueños y vidas. Las cartas y las llamadas ocasionales no eran más que un escaso consuelo, un recordatorio de la distancia que había crecido entre ellos. María comprendió su necesidad de encontrar sus propios caminos, pero eso hizo poco para aliviar la sensación de abandono que se había instalado en su corazón. A medida que avanzaba el día, María regresaba a su casa, al silencio y a los brazos expectantes de Bigotes. Las tardes las pasaba frente al televisor, con María tejiendo o leyendo, tratando de llenar las horas hasta que llegaba el momento de retirarse a la soledad de su dormitorio. La casa, con sus habitaciones vacías y sus recuerdos grabados en cada rincón, era a la vez su refugio y su prisión. La vida de María fue un testimonio silencioso del paso del tiempo, de la resiliencia necesaria para afrontar cada día con una apariencia de esperanza. En su soledad, había encontrado una rutina que le brindaba consuelo, una forma de navegar por la silenciosa desesperación que persistía en los bordes de su conciencia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, seguía habiendo un anhelo tácito de algo más, de una ruptura en la monotonía, de una señal de que su existencia significaba algo en el gran tapiz de la vida. Lo que no sabía era que el patrón mundano de sus días estaba a punto de ser alterado irrevocablemente por un encuentro casual que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. En un día que comenzó como cualquier otro, con el sol proyectando su suave resplandor sobre el pueblo, María emprendió su peregrinación diaria al café. El aire tenía una frescura que insinuaba el cambio de estaciones, un sutil recordatorio del paso del tiempo. María, envuelta en su abrigo gastado, dio cada paso con una familiaridad que provenía de años de caminar por el mismo camino. La ciudad que la rodeaba, con su mezcla de lo antiguo y lo nuevo, le parecía un abrazo reconfortante,
una constante en su vida de soledad. Cuando María se acercó al café, lo que vio ante sus ojos fue todo menos ordinario. De pie en la entrada había dos hombres, sus apariencias completamente fuera de lugar en el contexto del pintoresco establecimiento. Sus ropas estaban gastadas y desgastadas, transmitiendo la historia de tiempos difíciles y penurias. Estaban uno al lado del otro, un vínculo tácito entre ellos, sus rostros marcados con líneas de preocupación y fatiga. Era una escena que María solo había encontrado en los cuentos, una dura realidad que se entrometía en la cómoda rutina de su vida diaria. A pesar del shock inicial del encuentro, María sintió una atracción hacia estos extraños, una sensación de empatía que no podía ignorar. Había algo en su postura, una vulnerabilidad que le hablaba, recordándole su propio aislamiento y el dolor de no ser vista. El mundo, con toda su indiferencia, tenía una manera de hacer invisibles a las personas, y María, más que nadie, comprendió la profunda necesidad de conexión, de un gesto de bondad en un mar de abandono. El acercamiento de María a los hombres estuvo marcado por una vacilación, un momento de incertidumbre donde los límites de su propio mundo se encontraron con lo desconocido. Sin embargo, sus pasos no flaquearon. En cambio, la llevaron hacia adelante, impulsada por una fuerza que ella apenas podía comprender. Fue un momento de valentía, un paso más allá de los confines de su propia soledad, impulsado por el simple deseo humano de tender la mano y ofrecer consuelo a los necesitados. El café, con sus cálidas luces y el murmullo de las conversaciones, pareció desvanecerse en un segundo plano mientras María interactuaba con los hombres. No había necesidad de palabras ni de explicaciones. El acto de acercarse, de reconocer su presencia, era un lenguaje en sí mismo. Fue una conexión forjada no a través del diálogo, sino a través de la comprensión compartida de las dificultades, un reconocimiento de la humanidad del otro. En ese momento, María tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. La oferta de refugio, de un lugar para descansar y encontrar respiro, no se hizo por obligación, sino por un deseo genuino de ayudar. Fue un acto de bondad que trascendió lo ordinario, un rayo de esperanza en un mundo a menudo envuelto en oscuridad. Para María, fue un paso hacia lo desconocido, una ruptura con la monotonía de su existencia, impulsada por la creencia de que incluso el más mínimo gesto de bondad podía marcar la diferencia. Cuando los hombres aceptaron su oferta, hubo un cambio en el aire, una sensación de que algo profundo se estaba desarrollando. María, que había anhelado un cambio, una ruptura en la soledad que se había convertido en su compañera, se encontró al borde de un nuevo capítulo. El camino de regreso a su casa, en compañía de los dos desconocidos, fue un viaje marcado por una sensación de anticipación, de posibilidades aún por explorar. Fue un camino hacia un futuro que de repente se llenó de la promesa de transformación, un paso para llenar el vacío que durante mucho tiempo había definido sus días. Al ofrecer su hogar a los dos hombres, María había abierto la puerta a algo más que su casa. Había abierto la puerta a nuevas experiencias, a la posibilidad de conexión y de derribar los muros que la soledad había construido alrededor de su corazón. Fue una decisión que habló de su fuerza, su compasión y su creencia inquebrantable en el poder de la bondad humana. Sin que ella lo supiera, este acto pondría en marcha una serie de eventos que desafiarían sus percepciones, pondrían a prueba su determinación y, en última instancia, la llevarían a cuestionar la naturaleza misma de la realidad misma. La decisión de María de abrir su casa a los dos desconocidos marcó un punto de inflexión en su vida. El viaje de regreso a su modesta morada, antaño un camino solitario marcado por el ritmo de sus propios pasos, era ahora un camino compartido lleno de la presencia silenciosa de sus nuevos compañeros. La aceptación de su oferta fue un contrato silencioso, un acuerdo tácito que aportó un sentido de propósito y vitalidad a la existencia de María. Durante años, las paredes de su casa habían resonado con el silencio de la soledad, pero ahora darían testimonio de la presencia de la vida y la calidez de la compañía humana. Al llegar, María condujo a los hombres a través de la puerta chirriante, por el sendero bordeado por su preciado jardín, ahora testigo de este nuevo capítulo en su vida. Su hogar, un santuario de recuerdos y soledad, se transformó de repente. Las habitaciones,
que alguna vez estuvieron estancadas por la quietud del tiempo, ahora palpitaban con el potencial de nuevas historias y experiencias. María, en su generosidad, no solo les ofreció un lugar donde quedarse, les ofreció un lugar en su mundo, un gesto de bondad que trascendió la provisión material de refugio. Los hombres, con sus vidas en las bolsas que llevaban al hombro, entraron a la casa de María con una mezcla de vacilación y alivio. El interior, adornado con fotografías de rostros sonrientes y chucherías recopiladas a lo largo de la vida, hablaba de una vida rica en recuerdos pero carente de conexión humana actual. María, ansiosa por hacerlos sentir bienvenidos, les mostró su habitación, un espacio que había permanecido sin uso, acumulando polvo y recuerdos. El acto de preparar la habitación, desempolvar la ropa de cama vieja y esponjar las almohadas fue un trabajo de amor, una manifestación física del deseo de María de brindarle consuelo y santuario. A medida que pasaban los días, María se sintió fortalecida por la presencia de los hombres. La rutina de su vida diaria, alguna vez marcada por el ritmo predecible de la soledad, ahora estaba impregnada de la energía de la existencia compartida. Se dedicó a los actos sencillos de la vida doméstica con renovado vigor, preparando las comidas con cuidado y atendiendo a la limpieza y comodidad de su hogar con orgullo. Cada gesto, cada acto de servicio, estaba impregnado de la alegría de dar, de ofrecerse en beneficio de los demás. Los esfuerzos de María por relacionarse con los hombres, por conocer sus vidas y las circunstancias que los llevaron a su puerta, encontraron una resistencia cortés pero firme. Los hombres, atados por sus propias historias y el peso de su pasado, se mostraron reticentes a compartir. Este silencio, sin embargo, no desanimó a María. Más bien, impulsó su determinación de brindarles una sensación de estabilidad y paz, un refugio de las tormentas que habían azotado sus vidas. En los momentos tranquilos de la noche, mientras María estaba sentada en su sala de estar, el suave murmullo de voces y las risas ocasionales del baño de hombres la llenaban de una sensación de satisfacción. Por primera vez en años, su hogar parecía vivo, un corazón que palpitaba en el silencio de la noche. La comprensión de que ya no estaba sola, de que su existencia ahora estaba entrelazada con la de sus invitados, le produjo una profunda sensación de plenitud. María había anhelado un cambio, una ruptura en la monotonía de sus días, y ahora, según quiso el destino, el cambio la había encontrado. La presencia de los dos hombres en la casa de María fue un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida, de los giros inesperados que definen nuestra existencia. Para María, que se había resignado a una vida de soledad, la decisión de abrir su hogar y su corazón fue un acto de fe, una creencia en la posibilidad de conexión y el poder transformador de la bondad. Este capítulo de su vida, marcado por la calidez del compañerismo y los desafíos de las historias no contadas, fue solo el comienzo de un viaje que desafiaría sus percepciones de la realidad y la esencia misma de su ser. A medida que la novedad de su decisión comenzó a convertirse en una nueva normalidad, María se encontró navegando por las complejidades de su situación con una mezcla de curiosidad y precaución. Los hombres, aunque respetuosos y aparentemente agradecidos por el refugio brindado, mantuvieron un velo de misterio en torno a su pasado. Su presencia en la casa de María trajo una dinámica enriquecedora y enigmática. Cada día, María intentaba quitar las capas de sus personajes cautelosos, ofreciendo fragmentos de su propia vida a cambio, con la esperanza de fomentar una conexión más profunda. Sin embargo, sus respuestas siempre fueron educadas, desviando las preguntas personales con la habilidad de quienes están acostumbrados a guardar atentamente sus historias. Esta barrera, por muy impermeable que pareciera, no disuadió a María. En cambio, añadió una capa de intriga a su rutina diaria. Su vida, anteriormente marcada por la previsibilidad de la soledad, ahora estuvo marcada por momentos de especulación y asombro. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué serie de acontecimientos los había llevado hasta su puerta y por qué eran tan reacios a compartir su pasado? Estas preguntas permanecían en la mente de María, sin respuesta pero siempre presentes. El silencio que rodeó la historia de los hombres no se extendió a sus interacciones diarias. Fueron corteses y entablaron conversaciones ligeras sobre el clima, el jardín o la cocina de María.
Se ofrecieron a ayudar con las tareas del hogar, mostrando su voluntad de contribuir al hogar a su manera. Esta participación en la vida diaria creó una apariencia de familia, una unidad unida no por la sangre, sino por las circunstancias y el respeto mutuo. María, por su parte, abrazó esta dinámica y encontró alegría en los placeres simples de las comidas compartidas y las risas ocasionales que ahora llenaban su hogar. A pesar de la calidez de estas interacciones, la reticencia de los hombres a compartir su pasado creó una corriente subyacente de misterio. Los intentos de María por comprenderlos mejor se toparon con un suave desvío, dejándola preguntándose sobre la naturaleza de los secretos que guardaban. Esta situación presentó una dicotomía para María. Por un lado, estaba agradecida por la compañía y el sentido de propósito que le brindaba su presencia. Por otro lado, las preguntas sin respuesta y la palpable sensación de misterio la hicieron sentirse intrigada y aislada dentro de su propia casa. A medida que los días se convirtieron en semanas, el ritmo de su convivencia adquirió un patrón cómodo. María continuó cuidando a los hombres con cariño maternal, preparando la comida, manteniendo la casa y ofreciendo amabilidad sin expectativa de reciprocidad. A cambio, los hombres contribuyeron en la forma que pudieron y sus acciones hablaron un lenguaje de gratitud que trascendió la necesidad de palabras. Este intercambio silencioso, una danza de toma y daca, se convirtió en la base de su relación, un testimonio de la complejidad de la conexión humana. En la tranquilidad de la noche, cuando la casa se sumía en el silencio, María a menudo se encontraba despierta, reflexionando sobre la naturaleza del vínculo que se había formado. Los hombres, con sus enigmáticos pasados y las historias silenciosas que llevaban, se habían convertido en parte de su vida, y su presencia era una constante de la que había llegado a depender. Sin embargo, el misterio de sus identidades y las razones de su cautela añadieron una capa de complejidad a sus sentimientos. Era un enigma que la intrigaba y la confundía, un misterio que era a la vez convincente e inquietante. La experiencia de María durante estos días de silencio y misterio destacó la capacidad humana de conexión a pesar de las barreras de comprensión. Subrayó la idea de que la empatía y la bondad podrían cerrar las brechas de lo desconocido, creando un espacio donde el respeto y el cuidado mutuos podrían florecer. Sin embargo, también le recordó el misterio inherente que lleva cada persona, las historias no contadas que dan forma a nuestras interacciones y relaciones. Mientras María navegaba por este delicado equilibrio, tenía la esperanza de que el tiempo revelaría las verdades escondidas en el silencio, aportando claridad al misterio que se había convertido en parte de su vida. Mientras la luna trazaba su camino a través del cielo, proyectando un brillo sereno sobre la ciudad dormida, María se encontró envuelta en la quietud de la noche. Era un momento que a menudo apreciaba, un momento en el que el mundo parecía detenerse y sus pensamientos podían vagar libremente. Sin embargo, esta noche en particular fue diferente. Una inquietud inexplicable se agitó en su interior, una sensación de que algo andaba mal. Impulsada por un impulso desconocido, María decidió vigilar a sus invitados para garantizar su comodidad en las modestas habitaciones que les había proporcionado. La casa, que normalmente era un paisaje familiar a la luz de la luna, ahora parecía contener un susurro de suspenso mientras avanzaba por los silenciosos pasillos. Los suaves crujidos del suelo de madera bajo sus pies sonaron más fuertes de lo habitual, haciendo eco de los rápidos latidos de su corazón. Mientras se acercaba a la puerta de la habitación donde dormían los dos hombres, una sensación de aprensión se apoderó de ella. Este ritual nocturno, nacido de la preocupación y el instinto maternal, nunca antes se había sentido como una intrusión. Esta noche, sin embargo, el aire estaba cargado de anticipación, como si el mero acto de abrir la puerta revelara una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Con un suave empujón, la puerta se abrió, revelando la habitación bañada por la suave luminiscencia de la luz de la luna. Los ojos de María, acostumbrados a la tenue luz, escanearon la habitación, esperando encontrar las siluetas familiares de sus invitados en sus camas. En cambio, se encontró con un vacío que le provocó un escalofrío. Las camas estaban cuidadosamente hechas, intactas,
como si nunca hubieran dormido en ellas. Las pertenencias personales de los hombres, que habían estado modestamente esparcidas por la habitación apenas unas horas antes, no estaban a la vista. El espacio, alguna vez lleno de presencia de vida e historias silenciosas, ahora susurraba ausencia y misterio. María estaba parada en el umbral, su mente corriendo para darle sentido a la escena que tenía ante ella. La realidad de la situación parecía eludirla, deslizándose entre sus dedos como granos de arena. La posibilidad de que sus invitados se hubieran ido sin decir palabra, sin dejar rastro, era insondable. Sin embargo, la evidencia de su desaparición estaba claramente presente en la habitación fría y vacía. Una infinidad de emociones la invadieron: confusión, traición, preocupación, cada una compitiendo por dominar el tumulto de sus pensamientos. Las preguntas empezaron a caer en cascada, una tras otra, en un torrente interminable. ¿Por qué se habían ido? ¿Algo o alguien los había ahuyentado? ¿O su presencia había sido producto de su imaginación, un conjuro desesperado de su soledad? María luchó con estos pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. El silencio de la habitación no ofreció respuestas, solo ecos de su propia confusión. Cuando la conmoción inicial comenzó a disminuir, reemplazada por una inquietud profundamente arraigada, María se dio cuenta de la gravedad de su situación. Los hombres a los que había acogido en su casa, en su vida, se habían desvanecido en la noche, dejando tras de sí un vacío más profundo que la soledad que había conocido antes de su llegada. Este descubrimiento de medianoche, lejos de ser un simple caso de partida, insinuaba misterios más profundos y complejos de lo que María podría haber imaginado. En las horas siguientes, María no encontró consuelo en la tranquilidad de la noche. Las sombras parecieron hacerse más grandes y el silencio más opresivo. La sensación de pérdida y desconcierto que la envolvió fue un testimonio del impacto de la presencia de los hombres en su vida. Durante su corta estancia, se habían convertido en parte de su mundo, un destello de esperanza en la monotonía de sus días. Ahora, con su abrupta desaparición, María tuvo que navegar por el laberinto de sus propias emociones, reconstruir el rompecabezas de su ausencia y enfrentar la realidad de que la serenidad de su vida había sido alterada irrevocablemente. Inmediatamente después del descubrimiento de medianoche, María se encontró a la deriva en un mar de confusión y angustia. El absoluto vacío de la habitación, junto con la misteriosa desaparición de los dos hombres, pesaba mucho sobre ella. Las preguntas que pasaron por su mente en esas primeras horas permanecieron sin respuesta, transformándose en un eco implacable de incertidumbre y preocupación. Cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas, proyectando un suave resplandor en la silenciosa habitación, la sensación de inquietud de María se profundizó, marcando el comienzo de un día como ningún otro. La rutina que alguna vez había anclado su vida diaria ahora parecía irrelevante, eclipsada por la apremiante necesidad de comprender lo que había sucedido. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la preocupación de María por el paradero de los hombres comenzó a afectar su propio bienestar. La tensión de los acontecimientos de la noche, el insomnio y la agitación emocional convergieron en una manifestación física de su angustia. María, que siempre había sido un pilar de fortaleza y resiliencia, se encontró lidiando con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había conocido. A medida que avanzaba el día, la salud de María comenzó a deteriorarse rápidamente. El shock y la confusión iniciales dieron paso a una sensación palpable de enfermedad, la respuesta de su cuerpo al estrés y la ansiedad que la habían consumido. A pesar de sus intentos de recuperar una apariencia de normalidad, de superar el malestar y la inquietud, su condición empeoró. Los vecinos preocupados que se habían acostumbrado a las silenciosas idas y venidas de la anciana, notaron el repentino silencio en su casa. Su intervención llegó justo a tiempo, ya que María, abrumada por sus circunstancias, requirió atención médica inmediata. El viaje desde su casa hasta el hospital fue borroso, una serie de recuerdos fragmentados que María luego lucharía por reconstruir. La preocupación en las voces de sus vecinos, la prisa de los paramédicos y el brillo estéril de la sala de emergencias se fusionaron en una experiencia surrealista.
María, que alguna vez fue la cuidadora y proveedora del santuario, ahora se encontró en el desconocido papel de paciente, dependiente del cuidado y la experiencia de extraños. En el ambiente estéril del hospital, María se vio obligada a ceder el control y confiar su bienestar en manos de profesionales médicos. Los exámenes y las preguntas, el pitido de las máquinas y el constante frenesí de actividad eran totalmente ajenos a la soledad y la sencillez de su vida. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar su condición, los pensamientos de María permanecieron atados a la habitación vacía de su casa, a las preguntas sin respuesta y al misterio no resuelto de la desaparición de los hombres. La hospitalización marcó una interrupción significativa en la vida de María, una pausa en las rutinas y relaciones que habían definido su existencia. Fue una época de vulnerabilidad, de reflexión y reevaluación forzada. María, aislada de las comodidades familiares del hogar y de la compañía, aunque transitoria, de sus invitados, enfrentó la abrumadora tarea de recuperación en un ambiente que era a la vez solidario e impersonal. Este período de convalecencia, aunque plagado de incertidumbre, también proporcionó a María una pausa forzada, una oportunidad para afrontar las realidades de su situación desde la perspectiva imparcial de una cama de hospital. Las preguntas sobre la desaparición de los hombres, aunque todavía apremiantes, se unieron a reflexiones más amplias sobre su propia vida, su resiliencia y las direcciones inesperadas en las que el destino puede llevarnos. Mientras María yacía en el hospital, lidiando con el costo físico y emocional de su terrible experiencia, el viaje que le esperaba seguía siendo incierto. Sin embargo, en medio de su vulnerabilidad, surgió un rayo de comprensión, una comprensión de la fuerza que reside en enfrentar lo desconocido y la capacidad de renovación que reside en los momentos de crisis. La salida gradual de María de la niebla de su enfermedad estuvo marcada por una desorientadora mezcla de alivio y confusión. El blanco estéril de la habitación del hospital, puntuado por los suaves pitidos de las máquinas y los murmullos distantes del personal médico, resultaba a la vez extraño y extrañamente reconfortante. A medida que su conciencia se estabilizó, María se encontró atrapada entre los restos de su terrible experiencia y la apremiante realidad de su entorno actual. La transición de su casa, un lugar imbuido de recuerdos y misterios recientes, al ambiente austero e impersonal del hospital fue discordante. Subrayó la gravedad de su situación, un colapso físico y emocional que la había dejado vulnerable y desplazada. En los días siguientes, la conciencia de María de su nueva realidad comenzó a cristalizar. El hospital, con sus rutinas y atención reglamentada, ofrecía un marcado contraste con la soledad e independencia de su vida anterior. Cada interacción con los médicos y enfermeras, cada prueba y tratamiento, sirvió como un recordatorio de su frágil estado. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una creciente sensación de resiliencia echó raíces en ella. La enfermedad de María la había obligado a asumir un papel de dependencia, una posición que era a la vez extraña y humillante. Sin embargo, también reveló la profundidad de su fuerza, la capacidad de perseverar y adaptarse ante desafíos imprevistos. La revelación de su hospitalización como resultado de un colapso inducido por el estrés trajo consigo una avalancha de emociones. La preocupación por el bienestar de los dos hombres que habían desaparecido de su casa se vio ahora agravada por la comprensión de su propia vulnerabilidad. La ausencia de noticias o pistas sobre su paradero añadió una capa de tensión no resuelta a su proceso de recuperación. María se enfrentó al doble desafío de recuperar su salud y aceptar el misterio no resuelto que había precipitado su colapso. A medida que la fuerza física de María comenzó a regresar, también lo hizo su determinación de buscar respuestas. El misterio de la desaparición de los hombres, que alguna vez fue una fuente de angustia, ahora alimentó su determinación de comprender los eventos que la habían llevado a su situación actual. Esta búsqueda de claridad, sin embargo, se topó con un giro inesperado. Los médicos y enfermeras, que se habían convertido en sus confidentes y cuidadores, ofrecieron pocas explicaciones sobre sus invitados. En cambio, se concentraron en su recuperación,
alejándola suavemente de los factores estresantes que habían contribuido a su condición. El ambiente hospitalario, con su énfasis en la curación y la estabilidad, se convirtió en un santuario para María. Le proporcionó un espacio para la reflexión, un respiro de las preguntas sin respuesta que habían nublado su mente. En este escenario, María comenzó a reconstruir los recuerdos fragmentados de la noche anterior a su colapso, buscando pistas en los rincones de su mente. Sin embargo, cuanto más profundizaba en el misterio, más esquivas parecían volverse las respuestas. El despertar de María a una nueva realidad fue un viaje marcado por la introspección y la curación. El hospital, un lugar que inicialmente había asociado con la enfermedad y la vulnerabilidad, se convirtió en un crisol para su resiliencia. Le ofreció una perspectiva moldeada por la interacción de la memoria, el misterio y la capacidad humana de recuperación. Mientras navegaba por las complejidades de su situación, María encontró consuelo en la recuperación gradual de sus fuerzas. El camino que tenía por delante seguía siendo incierto, plagado de preguntas sin respuesta y la sombra de su pasado reciente. Sin embargo, frente a estos desafíos, el espíritu de María, templado por la terrible experiencia, comenzó a albergar un optimismo cauteloso. La comprensión de que la vida, con toda su imprevisibilidad y misterio, también encierra la promesa de nuevos comienzos, se convirtió en un rayo de esperanza mientras se preparaba para afrontar el futuro, sea lo que sea que le depare. En la calma estéril del hospital, el viaje de María hacia la recuperación estuvo marcado por momentos de introspección y una creciente sensación de inquietud. El enigma de los dos hombres que habían habitado brevemente su vida cobraba gran importancia, un enigma que parecía desafiar la resolución. Sin embargo, fue dentro de los límites de esta incertidumbre que María enfrentó una revelación imprevista, una revelación que alteraría irrevocablemente su comprensión de su propia existencia. A medida que los días se fundían en un mosaico de controles médicos de rutina y el silencioso paso del tiempo, María se encontró en el umbral de un descubrimiento que trascendía los límites de sus preocupaciones inmediatas. La revelación no llegó con la fanfarria de una revelación dramática, sino como un susurro, una suave revelación que desafió los fundamentos mismos de su realidad. María aprendió que el período de su vida que involucraba a los dos hombres misteriosos, su posterior enfermedad y su hospitalización, no era una continuidad de su experiencia vivida, sino fragmentos de una narrativa más profunda y compleja. Los médicos, con una mezcla de distanciamiento profesional y preocupación empática, explicaron que María había estado en coma, un estado de inconsciencia que se había prolongado durante una década. La vida que creía haber estado viviendo, la soledad, el encuentro con los dos hombres y los acontecimientos que siguieron fueron construcciones de su mente, un vívido paisaje onírico forjado en las profundidades de su sueño, inducido por el coma. La comprensión de que 10 años de su vida no fueron como los recordaba golpeó a María con una profunda sensación de desorientación. Los límites entre la realidad y la ilusión se desdibujaron, dejándola lidiar con las implicaciones de su descubrimiento. Las personas con las que había interactuado, las emociones que había sentido y las experiencias que había vivido en lo que creía que era su pasado reciente, ahora aparecían bajo una nueva luz, reveladas como fantasmas de su subconsciente. La revelación de su coma y la naturaleza ilusoria de sus experiencias recientes obligaron a María a enfrentar cuestiones de identidad y existencia que se extendían mucho más allá del misterio de los dos hombres. Se encontró reflexionando sobre la naturaleza de la realidad, sobre los hilos de la memoria y la percepción que tejen el tapiz de nuestras vidas. La habitación del hospital, que alguna vez fue un mero telón de fondo para su recuperación, se convirtió en un crisol para la reevaluación de su comprensión de sí misma y del mundo que la rodea. En esta nueva realidad, María se enfrentó a la tarea de reconciliar la viveza de sus experiencias con el conocimiento de que eran producto del intento de su mente de dar sentido a una ausencia prolongada de la conciencia. Los vínculos emocionales que había formado, la sensación de propósito que había sentido y los desafíos que había enfrentado ahora estaban imbuidos de una sensación de etérea, lo que la dejaba reflexionar sobre la frágil línea entre la realidad y la imaginación. Sin embargo,
Dentro de esta vorágine de revelación e introspección, María también encontró un rayo de esperanza. El conocimiento de que había despertado del coma, de que se le había concedido una segunda oportunidad de recuperar la conciencia, ofreció un rayo de luz en la oscuridad de la incertidumbre. Le presentó la oportunidad de reconstruirse, de forjar un nuevo camino informado por los conocimientos adquiridos en su viaje a través de los paisajes de su mente. La revelación de su coma y la naturaleza ilusoria de su pasado reciente marcaron un momento crucial en la vida de María, un punto de inflexión que ofreció tanto el desafío de la comprensión como la promesa de la renovación. Mientras navegaba por las complejidades de esta nueva comprensión, María se sintió animada por una sensación de resiliencia, un reconocimiento de la fuerza duradera del espíritu humano frente a una profunda agitación. El viaje que tenía por delante era incierto y estaba plagado de la tarea de reintegración y la exploración de una realidad que había continuado en su ausencia. Sin embargo, María enfrentó este viaje con un nuevo sentido de propósito, una determinación de abrazar las posibilidades de su segundo despertar con coraje y esperanza. El despertar de María a una realidad en la que había transcurrido una década en el silencio de un coma fue una revelación que sacudió lo más profundo de su ser. El tejido de su existencia, alguna vez tejido con los hilos de las rutinas diarias y las alegrías simples, ahora parecía un tapiz deshilachado por el paso del tiempo y la erosión de la memoria. La habitación del hospital, un espacio que se había convertido en su mundo, sirvió de escenario para este profundo reconocimiento de su nueva verdad. Las luces fluorescentes y el olor estéril del antiséptico ya no representaban solo un lugar de curación, sino un espacio liminal entre sus ilusiones pasadas y la promesa incierta de su futuro. A raíz de la revelación, María se encontró atravesando un panorama de conflicto interno. El conocimiento de que su pasado reciente, los encuentros y experiencias que le habían parecido tan vívidos y reales, eran construcciones de su subconsciente, la dejaron luchando con una profunda sensación de pérdida. Las personas que había imaginado, las conexiones que había sentido y el propósito que la había impulsado eran sombras, efímeras y esquivas. Sin embargo, estas sombras estaban imbuidas de emoción y significado, pintando un retrato de una vida que, aunque ilusoria, se había sentido profundamente. El proceso de aceptar esta realidad fue similar al duelo. María lamentó la pérdida del tiempo, de los años que se habían desvanecido en el vacío del coma. Lamentó la pérdida de su vida imaginada, una narrativa rica en detalles y emociones que había sido abruptamente separada de su identidad. La soledad que alguna vez había abrazado era ahora una fuente de conmovedora reflexión, un recordatorio del aislamiento que la había envuelto no solo en su sueño de coma, sino en los años anteriores. En medio de esta agitación, María también tuvo que enfrentarse a la revelación de la presencia de su familia. La idea de que sus hijos, que ella creía que se habían mudado al extranjero y la habían dejado en soledad, en realidad estaban cerca, esperando y deseando su recuperación, introdujo una complejidad de emociones. Culpabilidad por los años de preocupación y dolor que debieron soportar. Alegría por su presencia inquebrantable. Y una sensación de dislocación por la brecha de tiempo y experiencia que había entre ellos. La familia que había anhelado en su aislamiento era real, pero las relaciones se interrumpieron en un momento hace una década, esperando la reconexión y la renovación. La tarea de reconciliar su soledad imaginada con la realidad del amor y apoyo de su familia fue desalentadora. Fue necesario que María cerrara el abismo entre la persona en la que se había convertido en su realidad inducida por el coma y la persona que su familia recordaba. Este camino de reconciliación no se trataba solo de recuperar el tiempo perdido, sino de redescubrir los lazos familiares, puestos a prueba por la ausencia pero duraderos. Mientras María enfrentaba las complejidades de su nueva realidad, encontró consuelo en la aceptación gradual de su situación. La cruda revelación de su coma y la naturaleza ilusoria de sus experiencias recientes la obligaron a enfrentar la fragilidad de la percepción y el poder de la mente para construir narrativas de afrontamiento y supervivencia. Esta aceptación
no fue una resignación, sino una forma de empoderamiento, una base sobre la cual podría comenzar a reconstruir su sentido de sí misma y su lugar en el mundo. El proceso de aceptar su década perdida y la tarea de reorientarse en una realidad que había continuado sin ella fue a la vez desafiante y transformadora. María surgió de este período de introspección con un renovado sentido de propósito. La comprensión de que su familia había sido su constante, incluso en su ausencia, le proporcionó un rayo de esperanza. Ofreció un camino a seguir, una oportunidad de forjar nuevos recuerdos y reconstruir las conexiones que el tiempo había suspendido. Al navegar por las tumultuosas aguas de su despertar, María descubrió una resiliencia dentro de sí misma, una resiliencia nacida de la interacción entre la pérdida y la aceptación, entre lo imaginado y lo real. El viaje que tenemos por delante promete un renacimiento de las relaciones y un redescubrimiento de uno mismo, basado en la comprensión de que la realidad, por dolorosa o compleja que sea, encierra la posibilidad de crecimiento y renovación. El viaje de María a través del laberinto de su propia mente y las realidades que la esperaban al despertar estuvo marcado por momentos de profunda introspección y sutiles revelaciones. El abismo entre la vida que había soñado y la vida real había comenzado a estrecharse, a medida que los hilos de la memoria y la experiencia presente se tejían lentamente en un nuevo tapiz de existencia. Este período de redescubrimiento no consistió simplemente en aceptar la década perdida, sino también en volver a familiarizarse con el mundo y con los seres queridos que habían permanecido fuera del alcance de su conciencia. El proceso de reintegración a su familia y al mundo en general fue similar a aprender a navegar en un paisaje familiar que había cambiado sutilmente durante su ausencia. Cada interacción con sus hijos, ahora adultos con vidas e historias propias, fue un paso para cerrar la brecha que el tiempo había impuesto. María escuchó atentamente sus historias, absorbiendo los cambios, los hitos y los desafíos que habían enfrentado sin ella. La alegría de sus logros y el dolor de sus luchas resonaron profundamente en ella, proporcionando un recordatorio conmovedor del implacable paso del tiempo y la resistencia de los vínculos que definen a la familia. El entorno físico de María también exigía su atención y adaptación. El mundo había avanzado en su ausencia, con avances tecnológicos y cambios sociales de los que ella no había formado parte. Navegar por este nuevo paisaje requirió paciencia y voluntad de aprender, rasgos que María encontró dentro de sí misma al aceptar el desafío del redescubrimiento. La sencillez de su existencia anterior, marcada por visitas rutinarias al café local y la tranquila compañía de su gato, ahora contrastaba marcadamente con la complejidad y el ritmo de la vida que la esperaba fuera de los muros del hospital. El redescubrimiento de sí misma fue quizás el aspecto más desafiante del viaje de María. La mujer que había entrado en coma no era la misma que había despertado del mismo. El sueño de una década había alterado su percepción de sí misma y de su lugar en el mundo. María se encontró reflexionando sobre sus valores, sus deseos y sus aspiraciones, cuestionándolos y reevaluándolos a la luz de sus experiencias, tanto reales como imaginarias. Este viaje introspectivo fue solitario, pero también estuvo influenciado por las interacciones y relaciones que poco a poco se estaban reavivando a su alrededor. En este período de redescubrimiento, María también luchó con los restos de su realidad inducida por el coma. La viveza de sus experiencias, las personas que había conocido y las emociones que había sentido en su estado de sueño continuaron persistiendo en los rincones de su mente. Estos recuerdos, aunque reconocidos como ilusiones, estaban imbuidos de un sentido de importancia que María no podía descartar fácilmente. La habían moldeado de maneras que eran a la vez sutiles y profundas, ofreciendo información sobre su propia psique y la capacidad humana de resiliencia y adaptación. El acto de redescubrimiento, entonces, no fue un viaje lineal desde la confusión a la claridad, sino un proceso complejo de integración y aceptación. María aprendió a abrazar la totalidad de sus experiencias, reconociendo que lo imaginado y lo real eran ambas facetas de su identidad, entretejidas en la estructura de su ser. Esta aceptación no disminuyó los desafíos que enfrentó, pero le proporcionó una base de fortaleza y perspectiva
que la guió a través del proceso de reintegración. Mientras María navegaba por las aguas del redescubrimiento, encontró consuelo en las pequeñas victorias y los momentos de conexión que marcaron sus días. La risa compartida con su familia, el calor del sol en su rostro y la belleza del mundo que la rodeaba adquirieron un nuevo significado, infundido con la gratitud y el asombro de una segunda oportunidad en la vida. El viaje de redescubrimiento, con todas sus complejidades y desafíos, fue en última instancia un viaje hacia la plenitud, un camino que llevó a María hacia una comprensión más profunda de sí misma y del mundo al que se había reincorporado. Mientras María navegaba por el intrincado proceso de redescubrimiento y reintegración, se encontró atrapada en una lucha que trascendió la mera adaptación a sus nuevas circunstancias. La marcada delimitación entre el vívido mundo onírico de su coma y la realidad tangible de su vida despierta comenzó a desdibujarse, arrojando sombras de duda sobre su percepción de la realidad. Este conflicto interno no fue solo una cuestión de distinguir entre lo real y lo imaginado. Fue una exploración profunda de la esencia de su existencia, un viaje a las profundidades de su conciencia donde persistían los ecos de su realidad inducida por el coma. Los recuerdos de la vida que había soñado, imbuidos de emociones y experiencias que parecían tan reales como cualquiera que hubiera conocido, continuaron atormentándola. Los dos hombres que habían llegado a simbolizar tanto en su soledad imaginada ahora eran fantasmas, representaciones de un anhelo de conexión y propósito que había impregnado su subconsciente. Su ausencia en su vida real era un vacío que a María le resultaba difícil reconciliar, un recordatorio del intrincado tapiz de las emociones humanas y el poder de la mente para crear narrativas como mecanismos de afrontamiento. La lucha de María con la realidad se vio agravada por los cambios tangibles en su entorno y sus relaciones. El mundo no se había detenido en su ausencia, había evolucionado, dejándola a ella reconstruir los fragmentos de una década perdida. Su familia, aunque presente y solidaria, eran recordatorios del tiempo que se le había escapado de las manos, de hitos y momentos compartidos en su ausencia. La yuxtaposición de sus vidas continuas con el telón de fondo de su existencia estática en coma creó una sensación de dislocación, una sensación de ser un observador en su propia vida. La agitación psicológica que supone reconciliar estos dos mundos, el real y el imaginado, fue una batalla librada en los tranquilos momentos de reflexión, en las noches de insomnio y los días solitarios. María luchó con cuestiones de identidad, propósito y pertenencia, buscando encontrar su lugar en una realidad que le resultaba familiar y extraña. La lucha no se trataba solo de aceptar el tiempo perdido o adaptarse al nuevo mundo, sino de comprender el profundo impacto de su coma en su psique y su alma. Sin embargo, dentro de esta lucha hubo crecimiento. El viaje de María a través de las brumas de su propia mente reveló la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de enfrentar los miedos e incertidumbres más profundos y emerger con un nuevo sentido de sí misma. La comprensión de que su mundo de sueños, aunque era una ilusión, le había ofrecido información sobre sus deseos y miedos, le proporcionó una base sobre la cual podía construir su realidad. Fue un proceso de síntesis, de tejer los hilos de sus experiencias, tanto reales como imaginarias, en un tapiz que reflejaba la complejidad de su ser. La lucha de María con la realidad, aunque plagada de desafíos, se convirtió en un testimonio de su fuerza y su voluntad de aceptar la incertidumbre de la vida. Fue un recordatorio de que la realidad, en toda su complejidad, está moldeada no solo por nuestras experiencias, sino también por nuestras percepciones, nuestros recuerdos y nuestros sueños. A medida que avanzaba, María llevó consigo las lecciones de su viaje, una apreciación más profunda de la fragilidad de la existencia y la naturaleza indomable del espíritu humano. Al emerger de las sombras de su lucha con las dualidades de su realidad, María comenzó a recorrer el camino de la aceptación y la curación. Esta fase de su viaje estuvo marcada no por revelaciones dramáticas, sino por momentos tranquilos de comprensión y el suave abrazo de su nueva realidad. La aceptación no llegó de repente, en una avalancha de iluminación, sino en pequeños pasos graduales
que reflejaban la lenta pero constante curación de su espíritu. María aprendió a vivir con los recuerdos de su sueño inducido por el coma, integrándolos en su narrativa no como fuentes de confusión, sino como puentes para comprender su propia profundidad y resiliencia. Reconoció estos recuerdos como reflejos de sus miedos y deseos más íntimos, elementos de su subconsciente que habían pasado a primer plano en ausencia de su conciencia despierta. Esta comprensión le permitió ver su sueño no como un engaño, sino como un profundo viaje hacia adentro, una exploración de sí mismo que pocos pueden realizar. El proceso de curación también implicó volver a conectarse con su familia y el mundo que la rodeaba, forjando nuevos recuerdos para superponer la década perdida. La aceptación de María de su situación fue catalizada por la comprensión de que la vida, con toda su imprevisibilidad e impermanencia, ofrecía infinitas oportunidades de crecimiento y renovación. Comenzó a apreciar los placeres simples y los lazos de amor que habían soportado su ausencia, encontrando alegría en el presente y esperanza para el futuro. La aceptación de María no fue una resignación al destino, sino una elección consciente de abrazar su vida tal como era, con todas sus complejidades e incertidumbres. Comprendió que sanar no se trataba de olvidar el pasado o borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él, permitiendo que la moldeara sin definirla. Esta aceptación trajo consigo una sensación de paz, una tranquilidad que surgió del reconocimiento de su propia fuerza y la impermanencia del sufrimiento. El viaje de aceptación y curación fue transformador para María, remodelando su comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo. Le enseñó el valor de la resiliencia, la belleza de la conexión humana y el poder de la aceptación para allanar el camino hacia la curación. A medida que María avanzaba, llevaba consigo las lecciones aprendidas de su terrible experiencia, un testimonio de la capacidad humana de resistir, adaptarse y encontrar significado en medio de las pruebas más desafiantes de la vida. El viaje de María a través de las profundidades de la introspección, la lucha y la eventual aceptación culminó en un período que pareció un nuevo comienzo. Esto no era simplemente una continuación de la vida que había llevado antes del coma, ni tampoco un regreso a la vida imaginada que había parecido tan real durante su estado inconsciente. Más bien, fue el comienzo de una fase que integraba todo lo que había aprendido sobre ella misma, su familia y la esencia de la imprevisibilidad y la belleza de la vida. Con un nuevo sentido de propósito y comprensión, María afrontaba cada día con una mezcla de gratitud y curiosidad. El mundo que la rodeaba, alguna vez familiar pero extraño por su ausencia de una década, ahora ofrecía infinitas oportunidades para la exploración y la reconexión. Se embarcó en este viaje con el corazón abierto a las alegrías y tristezas que le esperaban, plenamente consciente de que la riqueza de la vida se encuentra a menudo en sus contrastes y complejidades. Este nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos. María tuvo que navegar por la dinámica de sus relaciones familiares, que habían evolucionado en su ausencia. Sin embargo, estos desafíos se enfrentaron con resiliencia y sabiduría forjadas a través de sus experiencias. Encontró alegría al volver a aprender los matices de la vida de sus hijos, deleitarse con sus logros y ofrecerles apoyo durante sus pruebas. La brecha que alguna vez pareció insuperable, ahora sirvió como testimonio del vínculo duradero de la familia, fortalecido en lugar de debilitado por la adversidad. María también redescubrió su lugar en la comunidad, reconectándose con viejos amigos y haciendo otros nuevos. El café local, que alguna vez fue un símbolo de su soledad, se convirtió en un lugar de conexión e historias compartidas. La historia de María, marcada por la pérdida, la ilusión y la recuperación, resonó en quienes la rodeaban, ofreciendo esperanza e inspiración a otros que enfrentan sus propias batallas. En este nuevo capítulo de su vida, María abrazó las lecciones de su pasado, la realidad de su presente y la promesa de su futuro. Ella entendió que la vida es un tapiz de experiencias, cada hilo teñido de alegría, tristeza, amor y pérdida. La belleza de este tapiz no reside en su perfección, sino en su complejidad y las historias que cuenta.
El nuevo comienzo de María fue una celebración de la capacidad de renovación de la vida. Fue un testimonio de la idea de que los finales son a menudo solo el comienzo de algo nuevo, que dentro de cada experiencia hay una semilla de crecimiento futuro. Cada día, María escribió una nueva página de su historia, una narrativa enriquecida por su viaje a través de la oscuridad hacia la luz, de la confusión a la claridad y de la desesperación a la esperanza. Esta fase de su vida fue una vívida ilustración de la capacidad del espíritu humano para adaptarse, encontrar significado en la adversidad y seguir adelante con coraje y optimismo. A medida que María se adaptaba al ritmo de su nuevo comienzo, a menudo se encontraba en momentos de tranquila reflexión, reflexionando sobre el viaje surrealista que la había llevado a este punto. El sueño que había durado una década, con sus vívidos personajes y su profundidad emocional, seguía siendo una parte conmovedora de su psique, un mundo de sombras que parecía tan real como el que ahora habitaba. Estas reflexiones no estaban teñidas de arrepentimiento, sino de una sensación de asombro ante el poder de la mente para crear realidades tan intrincadas, incluso en ausencia de conciencia. María llegó a ver su sueño no simplemente como un escape del vacío de su coma, sino como una profunda exploración de su ser interior. Había sido un lienzo en el que sus miedos, esperanzas y deseos estaban pintados con vívidos detalles, un reflejo de los anhelos de su alma. Esta comprensión trajo consigo una sensación de paz, ya que María reconoció el papel del sueño en su viaje hacia la curación y el autodescubrimiento. A su manera, la había preparado para los desafíos y las alegrías de su despertar. En su corazón, María albergaba gratitud por el sueño. Había sido una compañera en la soledad, una guía a través de la oscuridad y ahora un puente para comprender las capas más profundas de su existencia. Se maravilló de la resiliencia del espíritu humano, su capacidad para encontrar luz en los lugares más oscuros y su capacidad de imaginación y renovación. El sueño, con su mezcla de tristeza y alegría, finalmente la había llevado a una apreciación de la vida más rica y matizada. Las reflexiones de María sobre su sueño se extendieron a sus interacciones con quienes la rodeaban. Compartió su historia con un sentido de apertura y vulnerabilidad, con la esperanza de inspirar a otros a ver la belleza de sus luchas y el potencial de crecimiento de cada experiencia. Su viaje se convirtió en un testimonio de la idea de que incluso las pérdidas y los dolores más profundos pueden dar lugar a nuevos comienzos y caminos inesperados hacia la realización. Al mirar hacia el futuro, María lo hizo con un corazón fortalecido por sus experiencias pasadas, tanto reales como imaginarias. Ella entendió que la vida es un mosaico de momentos, algunos claros y otros opacos, pero todos parte integral del tapiz de nuestra existencia. Su sueño, que alguna vez fue una fuente de confusión y angustia, se había convertido en una parte preciada de su narrativa, un símbolo de su capacidad para resistir, adaptarse y, en última instancia, prosperar. En el ocaso de su vida, las reflexiones de María sobre su sueño adquirieron una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de comprensión o aceptación, sino de legado. Esperaba dejar un mensaje de resiliencia, un recordatorio de que dentro de cada corazón reside la capacidad de navegar las complejidades de la vida con gracia y fuerza. La historia de María, una mezcla de realidad y sueños, tristeza y alegría, se convirtió en un faro de esperanza, una narrativa que trascendió los límites de su propia vida para tocar los corazones de los demás. Al final, las reflexiones de María sobre su sueño no se referían solo a mirar hacia atrás, sino a avanzar, con una conciencia más profunda de la belleza efímera de la vida y el poder perdurable del espíritu humano.